En este vídeo vamos a ver cómo convertir nuestros parámetros de la línea en un modelo en que podemos calcular cualquier cosa. Vamos a ver tres modelos. Empezaremos con el más sencillo, que sería el modelo de línea corta. ¿De acuerdo? El modelo de línea corta es aquel en que directamente la capacidad se desprecia. No tengo en cuenta la capacidad. Quiere decir que si esto sería, yo tengo aquí una unidad de longitud y lo que tengo es la resistencia por kilómetro, la inductancia por kilómetro y la capacidad por kilómetro, yo considero, normalmente es o porque la línea es muy corta o porque su tensión es muy baja, que la corriente capacitiva es despreciable. ¿De acuerdo? Me puedo hacer desaparecer los condensadores. Si hago desaparecer los condensadores, me queda este circuito de aquí. ¿De acuerdo? Y entonces directamente lo que puedo decir es decir, pues mira, todas las R's me quedan en serie, todas las L's me quedan en serie. Quiere decir, si esto era mi resistencia por kilómetro, lo único que tengo que hacer es resistencia por longitud total, inductancia por longitud total. Y mi modelo es solamente la resistencia más la inductancia. ¿De acuerdo? Fijaos que en este modelo la I1 y la I2 es la misma. ¿De acuerdo? No hay corrientes capacitivas, no hay corrientes en derivación, tenemos la misma corriente en los dos extremos de la línea. Por tanto, sobre este modelo de aquí me queda que puedo calcular la inductancia de la línea, la impedancia, perdón, de la línea. Simplemente la resistencia por kilómetro, la reactancia por kilómetro, esto sería el 2πfl y multiplicado por la longitud, por los kilómetros que tenga. Y se convierte simplemente en Z. Y yo puedo calcular fácilmente, tengo mi circuito es simplemente esto, una Z, aquí tengo una U2, aquí tengo una U1 y por aquí circula una corriente. ¿Cuánto vale la caída de tensión? Más, menos, caída de tensión. Z por I. Pues la tensión al principio de línea es la tensión al final de línea más la caída de tensión Z por I. La corriente en los dos extremos es la misma. ¿De acuerdo? Si sobre este modelo ahora lo comparamos con mi día de cuadripolo, que es la ABCD, pues comparo y digo, ¿cuánto vale A? Pues A vale 1, y D 1, y C 0 porque no aparece, y B Z. Pues he convertido mi línea de modelo de línea corta en un cuadripolo. Lo puedo escribir de forma matricial, esto es mi ABCD, que me relaciona tensiones y corrientes, y que si quiero resolverlo en orden inverso, pues es A menos B menos C, pero aquí es 0 igual D. ¿De acuerdo? Puedo resolver circuitos de una forma muy sencilla. ¿Cuándo se puede aplicar? Pues en principio siempre que consideremos que las corrientes capacitivas son despreciables y normalmente se utiliza para líneas de menos de 80 kilómetros, líneas aéreas. En cables aislados no, porque ahí no se puede despreciar la capacidad. Tengo esto, ¿de acuerdo? Puedo calcular, si tengo las tensiones y corrientes en un lado, puedo calcular las tensiones y corrientes en el otro lado. Por tanto, puedo calcular pérdidas, puedo calcular potencias. Todas las pérdidas son simplemente en la R, pérdidas por efecto Joule. ¿De acuerdo? El rendimiento siempre es potencia de salida partido por potencia de entrada y siempre tiene que ser más pequeño o igual que 1. Normalmente en la realidad más pequeño que 1. Si sé la potencia de entrada y la de salida, y si sé las pérdidas, pues la potencia de entrada menos las pérdidas, potencia de salida. O si sé la potencia en el otro lado, la potencia de salida más las pérdidas, la potencia de entrada. En cualquier orden. Si esto lo aplicamos a unos cálculos, pues a imaginar eso. Vamos aquí, tenemos un problema que nos dicen, tenemos una línea trifásica de 20 kilómetros,
Esto es la R por kilómetro, esto es la L por kilómetro. Se quiere alimentar una carga de 400 amperios a 66 kilovoltios. ¿De acuerdo? Quiere decir que yo tengo mi línea, esto es Z, y quiero alimentar aquí una carga a 66 kilovoltios y que consuma 400 amperios. Me dicen también el coseno de phi de la carga, 0,9 inductivo. Rendimiento de la transmisión. Pues... y aquí voy a tener una R más JX. ¿Qué es lo único que va a tener pérdidas? La parte resistiva. Pues voy a calcularla. Me dicen 0,1 ohm por kilómetro. Por 20 kilómetros mi línea tiene 2 ohms. ¿De acuerdo? Si pasan 400 amperios, pues intensidad al cuadrado por R, pérdidas. ¿De acuerdo? Las pérdidas, sé la potencia de la carga, pues sé la tensión, es tensión de línea. Sé la corriente, pues tensión de línea por corriente por raíz de 13 por coseno de phi. Estoy alimentando una carga de 41,15 megavatios. Potencia de la carga, 41,15. Potencia de la carga más pérdidas, potencia en origen. Esto es P1. Rendimiento, 97%. ¿De acuerdo? Otro modelo de línea corta, en este caso me dan la potencia de la carga del coseno de phi, la tensión a que alimento esa carga, me dan lecturas de potencia activa y reactiva en origen de línea. Me dicen, tengo esta potencia, esta potencia, esta potencia, esta potencia y esta tensión. ¿Cuánto vale esta R y esta X? ¿Vale? Pues aquí simplemente es en función de decir, pues mira, si sé estos datos, también sé la corriente que circula por aquí. ¿De acuerdo? ¿Dónde estaba la corriente que circula por aquí? Son la de espejo de aquí, de las pérdidas, y me da 160 amperios. Si tengo 160 amperios y me tiene que dar estas pérdidas, pues la resistencia. ¿Cuánto tiene que valer? Y por el mismo proceso de diferencia de reactiva, toda la reactiva se tiene que consumir en la reactancia, pues reactancia. Una vez que sea resistencia y reactancia, sé la Z y por tanto ya puedo calcular la caída de tensión. En un lado tengo 20 kilovoltios y en otro tengo 22 kilovoltios. ¿Qué pasa cuando yo tengo líneas que no se puede despreciar la capacidad o cables subterráneos que ahí casi nunca se puede despreciar la capacidad? Hay una solución, también no muy compleja, ¿vale? Que yo supongo que este es mi modelo, que conozco resistencias, inductancias y capacidades, y lo que voy a hacer es de la mitad de la línea, todos los condensadores que tengo aquí los concentro aquí. De la otra mitad de la línea, todos los condensadores que tengo aquí los concentro aquí. Fijaos que eso a nivel de teoría de circuitos no es correcto porque estoy cambiando una cosa que es serie paralelo, ¿en qué? Pues lo estoy cambiando, convirtiendo a esto. Las concentro y me queda este circuito de abajo, que es todos mis parámetros de resistencia y reactancia los concentro también aquí, como uno solo, ¿vale? Los condensadores quedan multiplicados por la mitad de la longitud, porque está la mitad al principio y la mitad al final. Y esto es el circuito en pi, ¿vale? Fijaos que este circuito es muchísimo más fácil de resolver que el circuito original, que teóricamente tiene un montón de mallas, ¿vale? Pues este es el modelo de línea media, el circuito en pi, que se utiliza muchísimo, ¿de acuerdo? ¿Es más difícil de resolver? Sí, pero es mucho más preciso. ¿Cuándo lo vamos a utilizar? Pues lo vamos a utilizar en las líneas aéreas de alta tensión, pues hasta 240 kilómetros. Lo importante es el límite de arriba. Si nosotros lo queremos utilizar en líneas más cortas, perfecto. En todo lo que sería cables subterráneos en que no se puede despreciar la capacidad, ¿de acuerdo? Yo tengo
la resistencia por kilómetro la he multiplicado por la longitud, la inductancia por kilómetro la he multiplicado por longitud, lo multiplico además, está puesto aquí abajo, por 2πf y me queda una z. La mitad de la capacidad la convierto en una admitancia y la otra mitad. ¿Cómo calcular la admitancia? También J por 2πf, por 2πc y por longitud, ¿vale? Me queda un circuito con dos admitancias y una impedancia serie. De este circuito, teóricamente yo podría calcular todas las corrientes, en el sentido de decir, si a mí me dan, imaginar que lo que me dan se puede calcular desde cualquier sitio, pero imaginar que lo que me dan es esta corriente y esta tensión. Pues a partir de esta tensión yo puedo calcular la corriente que circula por esta admitancia. Sumando estas dos corrientes yo puedo encontrar cuánto vale esta corriente. Con esta corriente yo puedo encontrar la caída de tensión. Con esta caída de tensión yo puedo encontrar la tensión 1. Y con la tensión 1 puedo encontrar esta intensidad. Y con esta intensidad más la otra intensidad, esta intensidad. Lo único que eso es laborioso. Si alguien se entretiene, aquí está todo el proceso de cómo encontrar la tensión 1 a partir de los parámetros en 2. Y al final me queda esto. Cómo encontrar la corriente 1 todavía es más laborioso. Teóricamente es la suma de las tres corrientes, la de carga menos de las dos admitancias, pero si empiezas a operar, se convierte en algo grandote. ¿De acuerdo? Yo tengo esto que es mi resultado final y en vez de ponerlo así digo, lo comparo con mi cuadripolo. ¿Y qué me da? Ah, que A vale esto, B vale esto y C vale esto. ¿Cómo calcular un cuadripolo? A partir del modelo de línea media o modelo en pi, sin tener que calcular todas las intensidades capacitivas y las caídas de tensión. ¿De acuerdo? Cuidado, aquí no se pueden calcular las pérdidas. Pérdidas, 3 intensidad al cuadrado por R. Esto no es correcto, ¿vale? Porque las dos corrientes I1 y I2 no son iguales. ¿De acuerdo? Aquí se tiene que calcular la potencia en un extremo, la potencia en otro extremo, de eso la parte real, las P's, y eso serán las pérdidas. ¿De acuerdo? Si eso lo convertimos en una matriz, pues aquí simplemente está lo mismo, pero escrito en forma matricial, pero es lo mismo. ¿Vale? Aquí está la matriz ABCD, pues aquí los parámetros para una línea media. Si en vez de querer esto, queremos la función, en vez de relacionar las tensiones y corrientes en el secundario con las del principio, la queremos al revés, pues nos aparece aquí este signo menos y este signo menos. ¿De acuerdo? El cálculo de las pérdidas, un ejemplo, vamos a ver este ejemplo. Tenemos la impedancia por kilómetro, la admitancia por kilómetro, la longitud 100 kilómetros, la tensión nominal de línea, ¿de acuerdo? Se alimenta una carga de 50 megavatios coseno de phi a la tensión nominal, ¿vale? Y bueno, aquí además se añaden una carga, 20 megavatios de un sistema de compensación. Calcular la tensión necesaria aplicada en el origen. Pues vamos a ver. Primero, de los parámetros por kilómetro paso a parámetros totales. Pues es la z por los kilómetros. Pues esto es la z total de la línea. De la admitancia por kilómetro lo multiplico por kilómetros, la admitancia total de la línea. Aquí solo es con una j, no tiene parte real. ¿De acuerdo? De la tensión de línea busco la tensión de fase 2. ¿De acuerdo? De la potencia, esto es la potencia que voy a alimentar, me han dicho que eran 50 megavatios, pues de 50 megavatios hago la P2 y la Q2, daban el coseno de phi. Bueno, aquí la Q2 es porque además he añadido los 20 megavatios de compensación de reactiva, el coseno de phi de la carga, hay el phi de la carga que ya no es el de 0,8, ¿de acuerdo? Aquí esto sería A
y esto sería D, esto sería B y esto sería C. Pues cojo las fórmulas, pop, y las aplico. Cojo la fórmula, aquí no es fórmula, es directamente copiarlo, cojo la fórmula y la aplico. ¿De acuerdo? Como sé la potencia, pues calculo la corriente, si no me he equivocado. ¿Vale? Y esto es el A, B, C, D. Tengo los parámetros en el lado de carga, pues calculo las tensiones y corrientes en el lado de red. Tensión 1, intensidad 1. ¿De acuerdo? Tensión en origen. Cualquier otra cosa que me pidan, el coseno de phi en origen, el rendimiento, las pérdidas, cualquier cosa que quiera, puedo despejar. Otro problema, pero lo mismo. Me dicen la resistencia por kilómetro, inductancia por kilómetro, capacidad por kilómetro, longitud de la línea, tensión de la línea, en este caso a principio de la línea, en este caso me estás dando V1 de línea. Y en este caso me dicen la intensidad en 1 en vacío. Me piden intensidad 1 en vacío. Y intensidad 1 de cortocircuito. Pues intensidad 1 de cortocircuito. Los pasos son los mismos. De los parámetros por unidad de longitud a la Z total. Simplemente multiplicando longitud. De la capacidad por kilómetro, la admitancia total. De esos parámetros, el parámetro A, el parámetro B y el parámetro C. Y me queda esto de aquí. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí digo, estoy en vacío. ¿Qué significa que estar en vacío? Que no hay carga. Pues todo esto de aquí desaparece. Solo me queda este trocito de ecuación de aquí. Yo sé U1 lo sé U1, pues con eso calculo U2. Es esto de aquí. Y una vez que tengo U2, con la otra ecuación es de esto lo pongo aquí y puedo despejar I1 de vacío. Y más o menos lo mismo para el caso de cortocircuito. En cortocircuito, ¿qué tengo en cortocircuito? En cortocircuito tengo que U2 es igual a 0 porque tengo un cortocircuito. Pues todo esto desaparece. Pues me queda aquí un sistema sencillito. Despejo la I2 y con esa I2 despejo la I1. Pues tengo un cortocircuito y me circulan casi 3000 amperios. ¿De acuerdo? Tercer modelo. Para todas las líneas. Teóricamente es para líneas largas, pero es para todas las líneas. Se puede utilizar para cualquier línea. Es utilizar parámetros distribuidos. ¿Qué significa parámetros distribuidos? Yo tengo aquí mi resistencia y mi inductancia y mi capacidad por unidad de longitud, sea esta la que sea. Como se la digo por kilómetro, por metro, por milímetro, ¿de acuerdo? Y lo que voy a resolver es esto como si fuera una ecuación diferencial. Yo tengo aquí mi inductancia o mi impedancia por unidad de longitud, pues yo multiplico la Z, que es la impedancia por unidad de longitud, por diferencial de longitud. Tengo mi capacidad por mi admitancia por unidad de longitud, pues la multiplico por ese diferencial de X, me queda mi admitancia por la unidad de longitud. Digo, quiero saber la caída de tensión por ese diferencial de longitud. Pues esto es la impedancia de ese diferencial por la X que circula. Quiero saber la intensidad capacitiva que circula por ese diferencial de longitud. Esto es mi admitancia por unidad de longitud por tensión. ¿Vale? Paso al diferencial del otro lado, me quedan estas ecuaciones diferenciales. Y esas ecuaciones diferenciales se resuelven. No me complico en cómo se resuelven. Da esto de aquí. Supongo que os lo creéis. Para no utilizarla así, vamos a utilizar esto de aquí. ¿Vale? Esto de aquí es la impedancia característica. Impedancia característica.
la raíz cuadrada de la impedancia partido por la admitancia. Es igual que yo lo haga por unidad de longitud o por la línea total. Al ser un quebrado desaparece la longitud, desaparece, se puede hacer de las dos formas. Este es un parámetro muy importante en todos los cables, ¿de acuerdo? Cuando tú utilizas un cable de osciloscopio, pues típicamente tiene unos, me parece que es 50 ohms de impedancia característica, y tú puedes decir, oye, ¿de dónde salen esos 50 ohms? Lo miras a lo largo, a lo ancho, con un tester y nunca ves los 50 ohms. Esos 50 ohms es su impedancia característica, que es la relación entre la impedancia y la admitancia de ese cable, ¿de acuerdo? Con eso hemos simplificado un poco las ecuaciones. Esto me daría la ecuación de corriente y tensión en cualquier punto X de la línea. Yo quiero que esto sea la longitud total. Quiero saber, pues si tengo la tensión 2, cuánto es la tensión de corriente en el otro extremo. Pues si miro la tensión de corriente en el otro extremo, ¿vale? Me quedan estas ecuaciones de aquí, que yo las he simplificado más. Ya tengo aquí la ZC, ¿vale? Impedancia característica, y el otro número que me sale es este de aquí. El ángulo característico de la línea, que se calcula pues como longitud por constante de propagación, y si opero ahí directamente, pues lo normal es esta fórmula de aquí. Impedancia total serie por admitancia total serie. ¿De acuerdo? Si tú has calculado estos dos valores, pues ahora dices, ahora comparo esta ecuación con mi cuadripolo. Pues A vale esto, coseno hiperbólico del ángulo característico, B vale impedancia característica por el seno hiperbólico del ángulo característico, el D es igual que el A, y el C es el seno hiperbólico del ángulo característico dividido por la impedancia característica. ¿Vale? Esto es un modelo que se puede utilizar siempre. Se considera que es necesario utilizarla cuando la línea tiene más de una longitud determinada, porque los demás modelos fallan. Más de 240 kilómetros se considera que se debe utilizar este modelo. Pero si este modelo se utiliza para una línea de 50 kilómetros, 20 kilómetros, 10 kilómetros, el modelo es válido, siempre es válido. ¿De acuerdo? Si nosotros vamos un poco a comparar modelos, ¿vale? Yo tengo aquí el cuadripolo. Esto es lo que valen los cuadripolos en el modelo exacto, el de modelo de línea larga. Si yo hago la extensión en serie de Fourier, desarrollo en serie de Fourier, pues me quedaría esto de aquí. Y si me quedo los dos primeros términos, me quedo esto. Es mi modelo de línea en pi. Y si me quedo solo el primero, me queda esto, que es mi modelo de línea corta. ¿De acuerdo? Lo mismo si lo desarrollo solo en serie de Fourier, esto es mi línea en pi, esto es mi línea corta. Si el término C lo desarrollas en serie, me queda esto, los dos primeros términos, no es exactamente lo mismo, aquí debería haber un 4, pero es muy muy parecido, ¿de acuerdo? Para la línea corta, esto directamente se desprecia y queda un 0, ¿vale? Normalmente, valores típicos, pues la impedancia característica, para todas las líneas aéreas, la impedancia característica está en el orden de 250 a 400 ohms, con casi todo parte real. Para cables aislados, depende del cable aislado, pero entre 35 y 75 ohms. El ángulo característico, en cambio, no depende tanto del cable, sino depende de la longitud de la línea. A más longitud, más ángulo característico, ¿de acuerdo? Aquí se da una idea de cuánto tiene que dar. Y por último, un ejemplo. Aquí lo importante es que por lo menos practiquéis una vez de coger la fórmula y saber qué tienes que multiplicar. Fijaos que el enunciado sería el típico, sino lo único que simplemente hemos cambiado de modelo. Una línea de 400 kilómetros, conocemos su resistencia por kilómetro, su inductancia por kilómetro, su capacidad por kilómetro. Determinar los parámetros del cuadripolo, pero como es 400 kilómetros, como línea larga, pues de resistencia e inductancia calculo la Z. ¿Vale? De la capacidad calculo la I.
¿de acuerdo? El microsiemens es lo mismo por 10 a la menos 6, ¿de acuerdo? Pues calculo la constante de propagación, la multiplico por la longitud y me da este número de aquí. Si esto que teóricamente está en radianes lo paso a grados, me da este número que me está diciendo cuánto desfasa la línea. 400 kilómetros de línea, de que yo le pongo tensión en un extremo a 50 Hz, me va a desfasar esa tensión cuando llegue al otro lado 24 grados. ¿De acuerdo? Calculo el ángulo, la impedancia característica, con los coeficientes de antes, pues me da 316 ohms. Está en el orden más o menos correcto. Bueno, tiene una parte imaginaria, pero normalmente lo considero la parte real. Y después ya superar. ¿Dónde tiene tu calculadora los senos y cosenos de números complejos? Pues si lo tienes, coges el número de antes, pop, y lo mismo para B y lo mismo para C. ¿De acuerdo? Pues nada más.